Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos nuestros escuchas en el día de hoy, un día en el que estamos muy animados con esta nueva emisión de Luces para el Alma. Hoy vamos a tocar un tema trascendental. Estamos con la compañía de Jorge Berrío y de John Reynolds, quienes hoy en nuestra cabina nos acompañan. El tema interesante en el día de hoy, ya hemos revisado en otras emisiones temas tan importantes como la existencia de Dios, Jesús, guía y modelo de la humanidad, el tema de la inmortalidad del alma, y en nuestra última emisión el sábado pasado hablamos de la reencarnación. Todos estos temas, que son precisamente la base de nuestra doctrina espírita, vamos hoy de manera concordante con las definiciones dadas en otros programas a tratar este trascendental tema que tiene que ver con toda la vida de cada uno de nosotros, el tema de la ley de causa y efecto, el cual está sustentado precisamente por los fundamentos anteriormente descritos en otros programas. Porque eso somos espíritus inmortales, porque nuestros actos van forjando nuestra existencia, y con la clara explicación que nos dio Jesús en su momento, lo decía muy claramente: a cada quien según sus obras. Hoy recogemos, todos nosotros que somos espíritus, estamos recogiendo nuestro pasado. Somos responsables de nuestro crecimiento o de nuestro estancamiento. Ese es el tema de hoy. Damos la bienvenida a Jorge y a John. ¿Y quién habla? Jorge Berrío. Habla Axel Reynolds, está hablando en este momento. Se le olvidó presentarse, pero bueno, estamos aquí. Realmente vamos a analizar, a estudiar este punto de la doctrina espírita, que es muy claro. Porque sin el concepto de la ley de causa y efecto, que está sustentada en la reencarnación, la inmortalidad del alma, es imposible entender la justicia de Dios. Porque desde el punto de vista simple que vemos, el día a día, el sufrimiento, el dolor, no podemos entender tanto desequilibrio que hay, tantas injusticias, que no vienen de mano del hombre, sino de la misma naturaleza. Niños que nacen con determinadas limitaciones, enfermedades, personas buenas porque sufren tanto. Sí, una serie de interrogantes que el ser humano, las personas, sin este entender profundo de la ley de causa y efecto, o la ley de acción y reacción, también conocido como la ley de las causalidades, todas esas causalidades, la ley natural, la ley de justicia divina, es donde nosotros vamos a comprender realmente lo que es Dios. La ley de causa y efecto dentro de la visión espírita permite entender el gran aporte que el espiritismo hace a la comprensión de un Dios que es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Cuando Kardec interroga a los guías de la humanidad sobre los atributos de Dios, él dice que Dios es soberanamente justo y bueno. Quiere decir que no es castigador ni es caprichoso en ninguna de sus manifestaciones. Se partió allí una gran paradigma, porque ya no existe el Dios que es caprichoso, que fatalmente diseña un destino, sino de que todo cuanto sucede en la vida produce una acción y reacción. Y las reencarnaciones son solidarias. Lo que no reparamos en esta existencia, lo continuamos en otra. Entonces, la ley de causa y efecto entabla psicológicamente dos parámetros importantes. Una que es la expiación y otra que es la rehabilitación más la reparación. No basta muchas veces arrepentirse
que es el primer episodio de esa despertar de conciencia, sino que el espíritu debe retornar a la carne para que él, a través de sus propias decisiones, repare aquello, indemnice aquello que él mismo abusó en vidas anteriores por falta de conciencia. Sí, la ley de causa y efecto, o acción y reacción, se basa en un hecho físico, ¿no? Que también está en la física. Isaac Newton descubrió esta gran ley, donde toda acción tiene un efecto de igual intensidad contrario. ¿Sí? Entonces, esa ley también es aplicable desde el punto de vista espiritual, ¿no? Todo lo que nosotros actuemos hoy va a tener un efecto mañana. Cada uno siembra, todos sembramos hoy, pero la cosecha la recogeremos obligatoriamente mañana, ¿no? Es un permanente sembrar, un permanente dar, un permanente construir de cada uno de nosotros, y tendremos los resultados de nuestros actos. Por eso no hay que desesperarse ante las situaciones adversas de la vida, porque hay gente que se aburre, ¿no?, de actuar bien, de tener fe en determinadas creencias, porque no ve resultados inmediatos y no se da cuenta de que todo es una construcción. No podemos ver resultados inmediatos porque hay leyes que son infranqueables. La evolución no da saltos, todos son procesos. Todo es un proceso, muy bien como lo anota Jorge, porque cuando hablamos de esta ley de causa y efecto, estamos tratando uno de los principios fundamentales de la doctrina espírita. No fue una ley creada por el espiritismo, no. Esta ya está implícita en las leyes naturales y es tratada en todos los aspectos de la naturaleza. Universalmente está gobernada esta ley, es para todos los espíritus, encarnados y desencarnados. En cualquier parte del universo, todos estamos sujetos a esta ley. Podemos decir, como bien anotábamos ahora a nivel físico, que toda fuerza que se aplica físicamente tiene una reacción del mismo valor a nivel de fuerza. También sucede a nivel moral. Todo el bien que hagamos también se repercute en un bien que recibiremos, o todo mal que hagamos repercutirá en un mal que nosotros tendremos. Para aquellos males de pronto de nacimiento que no nos explicamos, debe existir una razón lógica, una explicación natural, y esa es precisamente una acción ocurrida en vidas anteriores o en la vida anterior. Eso es causa y efecto. Es precisamente cualquier vida penosa, no necesariamente una expiación, sino que es una prueba de pronto que el propio espíritu ha escogido. Todo tiene su consecuencia. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Bien, sí, entonces esa es la construcción permanente, ¿no? La construcción permanente de nosotros como seres, espíritus inteligentes, que tenemos sentimientos, emociones, creatividad. Cómo usamos todas nuestras potencialidades, nuestros talentos. Así vendremos más adelante los resultados de cada uno de nuestros actos, ¿no? Entonces es comprensible que no hay castigos. A través de la ley de causa y efecto entendemos muy claro de que Dios no castiga, sino que cada uno de nosotros es responsable de su propio destino. Dios cada día nos da oportunidades, y la oportunidad de la reparación, de cambiar de conducta, hay casos que con un simple perdón se soluciona un problema, y nos estamos evitando situaciones y actos más complejos para un mañana. Hay veces que una simple sonrisa, ¿sí?, una actitud positiva de fe soluciona un problema físico. Entonces realmente no hay que existen milagros ni hechos sobrenaturales, todo tiene una explicación. Como decía Hansel, esos males de nacimiento, esos sufrimientos de nacimiento que vienen desde la cuna, eso está demostrando que ese espíritu que no ha hecho nada, ese ser que está ahí bebecito, no ha hecho nada en esta vida, tiene que haber ocurrido algo en la vida anterior donde hoy está recibiendo ese ser los resultados de su propio libre albedrío. Pero yo he oído, John, no sé qué piensas tú, yo he oído personas que dicen, pero ¿qué culpa tengo yo si yo hoy soy una persona y en el pasado fui otra? Entonces yo, ¿por qué tengo que sufrir lo que hizo otro? Así hay personas que dicen eso, ¿no? Sí, eso es confundir el cuerpo con el alma, ¿no?
Ya sabemos que el espíritu es individual y que cada existencia, desde el punto de vista físico, o cada cuerpo físico, es no más que un traje, una vestimenta. Pero el espíritu mantiene una individualidad. Quiere decir que a lo largo de ese recorrido evolutivo vamos adquiriendo los elementos psicológicos, sentimentales, para ir comprendiendo a Dios. Así es que esa visión hace de que la vida sea una, la espiritual, pero las existencias corporales son muchas. De ahí que Kardec utiliza el término de existencias corporales, porque la vida espiritual es única. Y en ese sentido, como decía Jorge, uno ve que somos responsables de nuestra felicidad. Aquel que comprende la ley de causa y efecto y que sabe de la vida futura, que es lo otro importante de esa vida futura, significa de que vamos a estar viviendo las consecuencias de un pasado errado, inconsciente, pero actualmente estamos construyendo a través de esos comportamientos una vida mejor. Así es que el conflicto que actualmente se vive en el hogar, las limitaciones económicas, las enfermedades, porque Dios es tan perfecto que inclusive el diseño del cuerpo físico, con las limitaciones, con los talentos, hacen parte de esa reeducación. Ese es el concepto maravilloso que utiliza Kardec, reeducarnos, porque ya no existen problemas sino pruebas, no existen conflictos sino retos, no existen enemigos sino amores por conquistar en los hijos, en el trabajo, en todo lo demás. Por eso es que circunstancias como el aborto, como el suicidio, como todo aquello que el hombre busca para escapar de sus realidades, realmente están retardando ese enfrentamiento psicológico que debemos nosotros buscar, y que es la propuesta que hace el espiritismo, ¿no? Porque al conocer que somos inmortales, nada es para siempre, y todo lo que hagamos en el Evangelio de Jesús sí va a ser en repercusión de esa felicidad íntima que estamos buscando. Y veamos algo de historia en esto, ¿no? Como bien anotamos ahora, la ley de causa y efecto no ha sido inventada por el espiritismo ni apareció de repente. Ha existido siempre con la humanidad porque es propia del espíritu. Uno de los principales promotores de esta ley, bien sabemos que históricamente la fue fomentada por Buda, Siddhartha Gautama, ¿no? 600 años antes de Cristo, ya él hablaba de que se significaba como filosofía el término karma, que ahora vamos a explicarlo más adelante, expresaba un conjunto de acciones de los hombres y sus consecuencias. El karma como expresión de sintaxis es usada por los hindúes. En el sánscrito significaba acción, lo cual significaba causa y efecto. Es decir, no es un término novedoso, sino que estamos ahora estudiándolo y entendiéndolo de una manera más profunda. Me gustaría traer a colación un tema importante de la doctrina espírita que lo trata Allan Kardec, derivado de la Génesis, en el capítulo 3, en el ítem 9, donde nos explica algo importante. Si el hombre hubiese sido creado perfecto, se inclinaría fatalmente hacia el bien, mas en virtud de su libre albedrío no es conducido premeditadamente hacia el bien ni hacia el mal. Dios quiso que estuviese sujeto a la ley de progreso y que fuese el resultado de su propio trabajo, para que sea suyo el mérito del bien realizado y la responsabilidad del mal cometido, por su propia voluntad. Y aquí está explicado ampliamente la ley de causa y efecto. Recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, programa que va a desarrollar la espiritualidad, el amor, las verdades que nos lleven a reflexionar sobre la vida, ¿no? A veces nos desesperamos, nos angustiamos, nos deprimimos, y es por la falta de tener una visión más amplia de la vida. Y esa es la propuesta espírita, que a través del conocimiento de estas leyes, que como la ley de causa y efecto y las que hemos estudiado en días anteriores, nos ayude a tener un horizonte más amplio, a no perder la esperanza, a no perder esa posición de criaturas, que hacemos parte de un gran todo, del universo, de todo. Es de pensar, en este momento que estamos aquí reunidos, no nos imaginamos todas las energías del universo que se han movido para que estemos en sintonía con las fuerzas del bien, con el amor de Dios, porque hacer el bien en cualquier forma nos lleva a recibir más adelante la bondad, la paz, la alegría, porque es así como dice Kardec en la Génesis. Estamos sujetos todos a la ley del progreso que a nosotros todos nos impulsa cada día
Y eso lo logramos con el trabajo. El trabajo, el estar siempre dispuestos a aprender, nunca creernos maestros. Y esta ley de causa y efecto es importante estudiarla para no confundirla con el karma, ¿no? Con el karma, que es una doctrina oriental y de la India, divulgada por Buda, como explicaba Axel ahora. Se diferencia el karma de la ley de causa y efecto porque el karma es, tú la haces, tú la pagas. Y para ellos también existe el dharma, que es aquella construcción de lo bueno tendrá resultados positivos. En la doctrina espírita no llamamos de karma ni de dharma, sino decimos ley de causa y efecto. Que nosotros venimos a la tierra a expiar los errores del pasado, porque todo acto tiene su efecto, o vamos a vivir pruebas que las podemos pedir. Antes de venir a este mundo pedimos pruebas, porque nosotros en el mundo espiritual no estamos en ese cielo beatificado por las iglesias y las religiones donde no hacemos nada, todo es una vida muy ociosa, oyendo música de los ángeles. No, ahí nosotros en el mundo espiritual organizamos nuestra vida y estudiamos nuestra historia, nuestra propia historia, y recordemos que tenemos los guías, los protectores que nos ayudan a qué necesidades tenemos, y por eso cuando venimos a la tierra, en ese proceso de la reencarnación, venimos ya con una intuición de hechos y cosas y personas que ya vivíamos y ya conocíamos, que es parte de los déjà vu que a veces tenemos, ¿no? Que es lo que ya sabemos que teníamos que vivir, y eso nos hace un recorderis, ¿no? Permanente. Lo que pasa es que muchos de nosotros no queremos oír nuestras intuiciones ni nuestros guías, ¿no? ¿No te parece? Sí. Lo que más interesa ver de esto es que se muestra la visión psicológica, ¿no? De cómo debemos realmente, como decía Jorge, conocernos. A veces pensamos de que todo está sujeto a un destino, a un fatalismo, de que no hay esperanzas. La ley de causa y efecto también muestra por la naturaleza de este mundo, ¿no? Los espíritus respondieron a Kardec en la pregunta 920 por qué la tierra no era un lugar feliz. Y todos ellos fueron claros al decir que era por nuestro estado de inferioridad. O sea que el espíritu, ahora transitoriamente viviendo en la carne, mientras no tenga conciencia, vive más en el instinto que en la espiritualidad. Y es por eso que hay un mundo con tanta violencia, es por eso que hay un mundo con tantas incoherencias, ¿no? Donde aparentemente aquel que hace el malo, es corrupto, tiene un triunfo, pero todo es transitorio. Imagínense si todas estas personas que tienen poderes públicos, que tienen responsabilidades sociales, supieran de esta ley. Hay a veces crímenes ocultos que escapan a la justicia de los hombres, pero nada escapa a la justicia divina. Y eso es importante que nuestros hijos, en los valores del hogar, sepan eso, de la oportunidad existencial que tienen, de aprovechar el estudio, de aprovechar sus energías sexuales, sus talentos, para no comprometerse frente a las leyes. Realmente la ley de causa y efecto permite entender por qué Jesús, cuyo lenguaje era progresivo, hablaba del perdón, porque como decía Jorge, ¿no? Porque la ley de causa y efecto tiene que ver con la salud, no simplemente lo que traemos de las otras vidas, sino lo que estamos construyendo ahora. ¿Por qué Jesús hablaba de la disciplina? ¿Por qué Jesús hablaba de la tolerancia? Los seres que pacifican los procesos tienden a venir menos conflictos. Ahora, Juana nos esclarece por último que hay cosas que ya no se pueden, entre comillas, remediar, porque vienen de un pasado complejo. Pero lo que estamos viviendo, sí es posible que se desarrolle. Sí, bueno, vamos entonces a hacer un break aquí, un descanso para publicidad. Recordemos que el último segmento de este programa es para que hagan sus llamadas, para cualquier interrogante, y seguir con esta temática que es de mucho interés. Muchas gracias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web
www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Bueno, continuamos con el programa Luces para el Alma. De acuerdo a la diferencia que estábamos viendo de la ley de karma de los orientales, los budistas, que se ha popularizado en todo el mundo, a la ley de causa y efecto que nos enseña la doctrina espírita, de acuerdo a esto, nosotros podemos modificar nuestro sufrimiento, nuestros dolores, podemos atenuarlos. ¿Será que sí podemos hacer? Sí, sin duda. El espiritismo nos enseña esto precisamente. Nos enseña que no difundimos la necesidad del dolor, no. Demuestra el espiritismo la utilidad del dolor. Cuando insistimos en el egoísmo, cuando insistimos en orgullo, en la vanidad, estos defectos son perjudiciales para nosotros. El espiritismo nos enseña la resignación, la adecuada resignación para aceptar sin desprecio lo que nos sucede. A primera vista parecen desagradables, aspectos desagradables, pero en esencia son enriquecedores para la personalidad. Con esto podemos nosotros entender que la ley de acción y reacción genera no solo los destinos de los individuos, sino que también genera los destinos de los pueblos, de las razas, de los estados y de los grupos. Para estos últimos se llaman ley de causa y efecto colectiva. Por eso podemos que preguntarnos ahora, ¿en qué nos ayuda esta ley? ¿Para qué nos ayuda la ley de causa y efecto? Nos ayuda a entender primero que todo por qué estamos sufriendo en este mundo en un momento que entendemos que es sufrimiento. ¿Por qué tenemos que reparar los errores nuestros del pasado? Pero estos errores son precisamente por el mal uso que le damos a nuestras vidas, por el mal uso que damos al libre albedrío. Pero pongamos un ejemplo para contextualizar el tema. Por ejemplo, si en el pasado nosotros hemos matado a espada a alguna persona, no necesariamente nosotros debemos morir con un golpe de espada, ¿no? Eso es incurrir en un error. Mejor es eso que nos vendría la posibilidad de auxiliar a nuestros semejantes que puedan vivir de una forma mucho mejor, salvar vidas con nuestras buenas acciones. Tendremos la posibilidad de hacerlo y no necesariamente morir como a espada, sino recurrir a otras metodologías. Esto es lo que nos explica nuestra doctrina. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esos efectos o también las causas con que trabajamos, de la forma como nos comportamos, entendiendo la razón de ser de nuestra existencia, haciendo siempre el bien, ayudando a nuestros semejantes. Vamos a hacer que se neutralicen esos efectos y podamos vivir de una forma mejor. Sí, también hay que recordar, mientras estemos actuando mal, no terminará el sufrimiento en la tierra, el dolor, la enfermedad. ¿Por qué? Porque vemos aquí que hay muchas causas generalizadoras de violencia, como las guerras, el uso indiscriminado de las drogas, la drogadicción, el narcotráfico, los desajustes y deseos sexuales, la miseria, el hambre, otros vicios que realmente son plagas sociales para la humanidad, pero también a nivel moral vemos cómo hay codicia, cómo hay la competitividad, los intereses, la lucha del poder, la corrupción, el alejamiento de la criatura hacia Dios, el fanatismo religioso. Todo eso, ¿a qué nos lleva? John, ¿qué piensas? Sí, eso que acaba de tocar Jorge es determinante y se ve en nuestras vidas, ¿no? Nosotros nos ocupamos más por la personalidad. Cuando Kardec preguntó a los espíritus cuál era el mayor obstáculo de progreso, no dudaron en decirle que era el orgullo y el egoísmo. ¿Por qué? Porque al no conocer la inmortalidad del alma, al no conocer que somos espíritus inmortales, damos más importancia al cuerpo físico, al hedonismo, o sea, al gusto por el placer, a la supremacía,
y pensamos que la felicidad está centrada en eso. La felicidad no está centrada en reconocimiento social ni en los bienes materiales, aunque cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque muchos espíritus vienen del otro lado de la vida a decir y a lamentarse del tiempo que perdieron, ¿no? Del tiempo que perdieron no estando en el hogar, valorando a los padres, valorando la vida, porque siempre quisieron vivir la vida de otros y no la vida de ellos. En la ley de causa y efecto nos muestra de que todas estas circunstancias de las guerras se originan siempre en el orgullo de alguien. La Segunda Guerra Mundial estuvo originada por los caprichos de un ser y apoyada colectivamente por tantos otros. Lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Cómo uno no entiende cómo nos seguimos destruyendo unos a otros. Si el ser humano entendiera esa ley de causa y efecto, se preocupara más por las futuras generaciones, los que están naciendo, qué mundo les estamos dejando, y eso empieza desde los hogares, como les decía. Otra diferencia determinante en la ley de causa y efecto que nos trae la doctrina son dos. Una que es la libre elección de pruebas. Cuando el espíritu antes de reencarnar observa todo el mapa evolutivo, todas sus consecuencias, una muchas veces escoge las pruebas que debe vivir. No los detalles, ¿no? Sino la naturaleza de las pruebas que nos van a ayudar a esa reparación. Así es que si en estos momentos estás viviendo una circunstancia problemática en el hogar, una enfermedad pertinaz, eso algo que dicen por ahí la mala suerte, y estamos buscando ayudas a través de otros métodos que no son espirituales, muchas veces esos métodos van a dar una solución temporal, porque no obedecen a la solución de fondo, que es la transformación moral, la sintonía con esas leyes que nos liberan, ¿no? Sí, entonces esta explicación nos habla de lo importante, lo extraordinario que es la doctrina espírita cuando nos aclara, nos libera de la ignorancia y comprendemos profundamente que para alcanzar, conquistar la felicidad, lo más importante para nosotros es la práctica del bien. Desarrollar los gestos de amor, de solidaridad, de fraternidad, de igualdad con todas las personas. Es el darnos, porque es fácil dar cosas, pero el darnos como ser humano, dar los mejores sentimientos, saber entender a los otros, comprender la diferencia, y todo eso desarrollarlo sin esperar nada, sin estar guiados por intereses mezquinos, ese es el camino que nos llevará a nuestra felicidad, a nuestra paz, a la liberación de los sufrimientos, de los vicios, de todas estas angustias que vivimos en el día a día, porque es realmente, como se hablaba anteriormente en los otros comentarios, es el orgullo y el egoísmo la raíz de todos estos problemas que nos llevan como sufrimiento a hoy sufrir, porque ya la causa fue antes. Antes fue la causa y hoy lo que decimos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué sufro esto? Esto que estás viviendo es efecto. Y ahora como manejes estos efectos, se convertirán en causas para otros resultados más adelante. Somos sembradores permanentes. Somos sembradores y la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Y de acuerdo a lo que sembremos, bien o mal, porque no solamente vamos a sufrir en la tierra, ¿no? También tenemos cosas agradables, buenas, momentos felices. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Desarrollar toda esa fuerza espiritual interior, la fuerza del alma, de tener fe, de la alegría de la vida, de saber manejar nuestras energías emocionales, mentales, sensuales. Y si lo manejamos todo con este conocimiento de la ley de causa y efecto, bajaría los índices de aborto, ¿no? Los índices de suicidio, los índices de violencia intrafamiliar, de impaciencia que tenemos todos cuando, de intolerancia, sí, cuando estamos todos en el semáforo esperando y no se mueve el carro, el desespero que le entra a todo el mundo. Sabríamos manejar esos gestos de impaciencia que comienzan ahí desde el semáforo, y cuando llegamos a la casa llegamos alterados. Y eso falta de comprensión y de entendimiento de las leyes divinas. Esta ley es una ley divina, la ley de causa y efecto, la ley de las compensaciones, porque como dijo Albert Einstein, Dios no juega al azar, no juega los dados con el ser humano, ¿no? Exacto, esta ley es una ley para todos,
nos enseña el espiritismo que es una ley para todos nosotros, ley de acción y reacción. Funciona para todos los individuos y todos los grupos. Se profundiza en este conocimiento, nuestro karma y destino está íntimamente conectado con lo que hacemos. Como bien decíamos ahora, ¿podemos cambiar esto? Sí podemos hacerlo, siempre que nosotros actuemos y dirijamos nuestras acciones hacia el bien. Cambiando actitudes, estaremos nosotros cambiando nuestro destino. Si nosotros hoy, lo que hacemos hoy, será el reflejo nuestro mañana. Por eso, el espiritismo nos aclara y nos explica ampliamente que somos responsables por todo el mal que hacemos, por el bien que dejamos de hacer y por el mal que ocurra por el bien que no hacemos. Esto es la ley de causa y efecto. Juana de Ángelis, en una obra maravillosa que se llama Plenitud y en otra que se llama El hombre integral, hace una explicación del dolor y el sufrimiento en la tierra. Y ella dice que hay 3 tipos de sufrimientos, con lo cual uno puede identificarse psicológicamente a los escuchas. Dice que hay el sufrimiento por la impermanencia, ¿no? Sufrimos porque las cosas se acaban, porque la felicidad la apegamos a un objeto, a una persona, a una situación. El sufrimiento por el neurotismo, ¿no? Que es por el sufrimiento de la mala educación. El hombre sufre porque tiene insatisfacción psicológica. Quiere decir que instintivamente no es malo que busquemos el placer, pero toda la felicidad la concentramos en el placer fisiológico. Una buena comida, un buen proceso, un buen vestido, todas son cosas materiales. La invitación que hace el espiritismo, querido hermano que nos escuchas, es buscar placeres psicológicos. A veces vemos personas que están escuchando un ruido ensordecedor, un picó a alto volumen, o tomando la cerveza o el licor. Esas son fugas psicológicas. Seguramente las horas en que estamos embriagados por el licor, vamos a sentirnos bien, pero eso no resuelve las cosas que traemos en el interior. Y cuando salimos de ese estupor, el guayabo, las cosas se recrudecen más. ¿Cuáles son esos placeres psicológicos? El servicio. Acá en la Fundación Remanso de Amor hay formas de servir, escuchar a otros, promover hábitos espirituales, porque según el espiritismo, la educación es el conjunto de hábitos adquiridos, son hábitos espirituales, la oración, las buenas lecturas, la buena música, ir a buscar a las personas con las cuales tenemos a veces conflictos. Si ellos no quieren perdonarnos, por lo menos la disposición. Entonces, como decía Jorge y Axel, todos esos comportamientos en el día a día van buscando una serenidad y van poniéndonos a tono con esas leyes de la vida, que son las leyes del espíritu, ¿sí? A veces hablamos de leyes del universo, leyes cósmicas, pero son las leyes que están escritas en el alma. Jesús hablaba las leyes del alma. Por eso cuando hacemos una oración, cuando hacemos el bien, todo el mundo experimenta una satisfacción que a veces no se puede explicar. Por eso el que hace el bien termina actuando por él. Esta ley la ley de causa y efecto, es aplicable a todos nosotros, a todos. Todo en la naturaleza se aplica esta ley. En los animales, en las plantas, todos regimos. Y nosotros como seres inteligentes tenemos otra connotación que es las implicaciones psicológicas, emocionales, nuestra forma de pensar, de hablar. Todo eso tiene un resultado. A veces hay palabras que duelen más que un golpe, ¿no? Y hay golpes que no son necesarios aplicarlos porque traerá sus consecuencias. Recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, un programa dirigido a ustedes para que nos escuchen y puedan participar de estas grandes verdades espirituales que nos propicia la doctrina espírita, porque aquí estamos hablando en nombre de la doctrina, lo que Allan Kardec, este gran maestro, codificador de la doctrina espírita, dejó en este legado que compone todo lo que es el espiritismo o doctrina de los espíritus, que tiene como objetivo volver a Jesús, revivir el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús. Llámenos al 656-5252 para responderle mientras hacemos un descanso momentáneo para oír la publicidad. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor.
es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy bien, queridos oyentes, vamos entonces a iniciar. Tenemos una llamada, ¿sí? Vamos a escuchar. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Me habla Julio Reyes de acá de Turbana. Sí, díganos, Julio. Gracias por llamarnos. Gracias. La pregunta mía era que yo quería hacerle, que lo escuché al comienzo del programa, que con un niño nacía malformado de cualquier defecto, eso era por alguna causa de que el papá había hecho anteriormente. ¿Sí es eso posible? Bueno, gracias por su llamada, ¿no? Recordemos que Jesús realmente nos enseñó que cada uno es constructor de su propio destino y cada cual según sus obras. El hijo no tiene por qué heredar las cosas, los hechos, las situaciones que los padres han cometido. Cada uno de nosotros somos espíritus individuales, independientes, con una carga de cosas buenas y malas construidas a través de las distintas experiencias corporales. Entonces, cuando nacemos y lo vemos padres buenos, salen hijos enfermos, hijos terribles, de comportamiento terribles, viciosos, como también padres malos, que fueron viciosos, de comportamientos muy violentos, salen hijos muy buenos, muy inteligentes. En la historia hay muchos casos, ejemplos de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay afinidades entre los espíritus, pero nadie hereda del otro los actos, el pensamiento y las consecuencias. Existen afinidades. Entonces, el hijo cuando nace con estas limitaciones físicas, porque él trae grabado en su propia matriz espiritual o periespíritu el cuadro de lo que mismo uno construyó, y ahí se muestra las falencias, las limitaciones o las conquistas espirituales. Y así cada uno de nosotros va alcanzando el proceso de evolución con la oportunidad que Dios nos da de estar aquí encarnados en la tierra. Por eso estamos en contra del aborto. ¿Por qué? Porque si ese hijo viene con limitaciones, ya por ley la madre o el padre pueden pedir el aborto legal, ¿sí? Por una malformación. Pero no, ese espíritu viene malformado con una problemática genética, porque necesita evolucionar, necesita progresar, necesita depurarse de sus fallas. ¿Y por qué le toca a ese hogar? ¿Por qué le toca a esa madre, a ese padre o a esos hermanos sufrir esta consecuencia de tener un pariente, un familiar con estas limitaciones? Porque fuimos los que los ayudamos a comprometerse, a equivocarse, fuimos sus cómplices o los impulsamos a cometer los crímenes, las equivocaciones en un pasado. Es la ley de causa y efecto. Todos recibimos de acuerdo a lo que hemos construido. Nadie carga con el mal de otro. Nadie. Ni los hijos hacia los padres, ni los padres hacia los hijos. Cuando Jesús en la Biblia, en el Evangelio,
nos está hablando, nos está diciendo que en el texto de la bíblico nos dice que los males se pagarán en tercera y cuarta generación. Ya esa es otra explicación que hay, ¿no? Que se basa en la reencarnación. Que uno puede reencarnar, hoy puede reencarnar en su tercera o cuarta generación y viene padeciendo los problemas y enfermedades que cometió, pero fui yo mismo, el mismo espíritu. No es que uno va a heredar problemas o situaciones que no cometió, porque Dios es bueno y justo en todo momento. Kardec, tan maravilloso en su visión, complementando lo que dijo Jorge, en una de las preguntas que hacen los espíritus, porque esta situación de que o todo es negro o todo es blanco, de que no hay ninguna circunstancia de cambiar los efectos de las vidas pasadas, que es lo que conoce el espiritismo como el merecimiento, nosotros podemos modificar los efectos de las vidas pasadas. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque no es el fatalismo. ¿Cómo? Haciendo estas conductas que hablamos. Pero Kardec le preguntó a los espíritus por qué esos estados de sufrimiento, es la denominación que tú haces, estados de sufrimiento. Y el espíritu de San Luis, en la pregunta 1004, responde eso, ¿no? Que hasta tanto nosotros no superemos las imperfecciones morales, no aprendamos, realmente el ser humano no se va a liberar del sufrimiento. Quiere decir que el sufrimiento sensibiliza. Dese en cuenta que cuando estamos alegres, desbordantes de salud, de bienes materiales, muy pocas veces nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios cuando estamos en la cárcel, en el hospital, en el conflicto. Quiere decir que hasta tanto superemos esos procesos, el dolor es necesario para el aprendizaje frente a esas leyes. Recordemos, el teléfono están preparados para recibir sus llamadas, sus inquietudes, 656-5252, para este programa que hoy estamos desarrollando, y todos los sábados aquí estamos en Radio Vigía de Todelar. Otra pregunta, ¿quién nos llama? Rubén Hernández. Rubén, sigue, díganos, gracias por su llamada. Sí, por el hecho de militar en una religión determinada, ¿estaremos libres de tener pruebas o esta religión de que nos puede servir? Sí, la pregunta es, por el hecho de militar en una religión determinada, ¿estaremos libres de pruebas? No. Dios no quita las pruebas a nadie. Dios es bueno, justo. Cada uno recibe lo que se merece, lo que necesitamos. Entonces, tener es fe, cambiar las actitudes, reformarnos moralmente, espiritualmente, alcanzar unas cualidades, valores realmente espirituales y morales, de acuerdo a como nos enseñó el Maestro Jesús. Eso sí nos beneficia. Entonces, ¿qué puede pasar? Podemos atenuar los sufrimientos, podemos modificar el hecho punitivo, podríamos decir, de la vivencia de un suceso, de una situación. Se puede cambiar, se puede modificar, se puede atenuar. Pero, por ejemplo, el caso de un hijo con síndrome de Down, si nos nace, eso no lo podemos cambiar. Pero sí podemos nosotros mejorar la actitud, la comprensión de que ese hijo vino con esta limitación porque necesita que nosotros los protejamos, los ayudemos a evolucionar, a progresar. Y es algo muy bonito, como ellos necesitan de tanto amor, ellos dan también mucho amor. ¿Sí? Mucho amor. Estos niños de síndrome especial, siempre, todos los que he conocido, son muy amorosos, muy queridos, porque reciben, cuando llegan a la vida, reciben amor de sus padres, mientras que aquellos que los rechazan, que los ocultan, no entienden por qué les nació un hijo así, ese hijo no es amoroso, y es rebelde, y golpea, y llora, y es muy difícil el manejo, porque no recibió amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a que en cualquier creencia, cualquier religión, no va a cambiarnos nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos, pero nos puede ayudar a atenuar, a modificar, y solo que seamos un gran cambio que hagamos en nuestra vida, una gran dedicación al bien, siendo misioneros del amor en la tierra, así como una Madre Teresa de Calcuta, un Francisco de Asís, que podríamos modificar todo un programa negativo para transformarnos en servidores de Jesús,
porque el amor puede cambiar todas estas situaciones complejas de un ayer comprometido por el mal uso de nuestro libre albedrío. Sí, esto nos enseña entonces a entender que la ley de causa y efecto es dinámica, ¿no? No es una ley estática donde posiblemente alguien puede pensar, bueno, y si yo no hago ni bien ni mal, entonces no me pasa nada. No, por el contrario, porque estamos practicando equivocadamente la ley de causa y efecto. Si nosotros dejamos de practicar el bien por omisión o por ociosidad simplemente, vamos a incurrir en el error y seremos responsables de haber dejado de hacer el bien. Entonces, esta ley nos obliga a entender que somos espíritus en evolución, en progreso. Hacer el bien nos va a llevar necesariamente a tener una mejor vida en la siguiente reencarnación, inclusive en la misma. ¿Quién nos puede decir ahora? Todas aquellas personas que nosotros cuando actuamos bien, vemos personas que siempre están pensando bien, actuando bien, con buen ánimo, no las vemos que en todo le va bien, que todas las cosas le salen, que todas las cosas le caen, que mira, qué suerte. No, no son suertes. Es el ánimo y la actitud de las personas. Esta ley de causa y efecto explica los merecimientos. Muchas veces las personas se enfrascan en que les salgan bien las cosas, de que les mejoren, pero si no cambian interiormente, si no hacen evolutivos sus pensamientos, porque eso somos lo que pensamos, porque lo que pensamos lo actuamos, y lo que actuamos se convierte en nuestros hábitos. Si tenemos malos hábitos, tendremos una atmósfera negativa alrededor nuestro y nuestras acciones no van a ser las mejores. Y recordemos que Dios no se negocia, Dios no es materia, no es material, no hay negocio. Entonces, por el hecho de estar en determinada creencia, si cumplo con determinados requisitos, pagando diezmos o indulgencias, vamos a ser felices. No, la felicidad se conquista, se trabaja con la fuerza interior de nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestros valores, que son realmente el gran tesoro que tenemos dentro de nosotros y es lo que nos permite entrar al reino de los cielos que comienza aquí ahora, ¿sí? En este momento. ¿Tenemos otra llamada? ¿Con quién escuchamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Alicia Díaz. ¿Cómo está, señora Alicia? Bienvenida. Gracias. Aquí mi pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante un sufrimiento? ¿Cómo debemos actuar ante un dolor? Sí, Axel comentaba hace algunos instantes una terapia que se llama la resignación dinámica. Quiere decir que no es resignarnos con los brazos cruzados y actuar como culpables. Las religiones tradicionales dicen que siempre cargamos una culpa, el pecado original y que sufrimos. No. El espiritismo dice de dinamismo porque cuando comprendemos esta ley, la reencarnación, la ley de causa y efecto, el hecho de cambiar las cosas, sabemos que estamos depurando algo. Por eso hay una diferencia entre prueba y expiación. La prueba normalmente es superable, es la actitud que tenemos. La expiación son aquellas cosas que a veces por más que hacemos no cambian, ¿no? ¿Cuándo cambia? Cuando lo que adoptó Jorge, ¿no? Cuando nos sintonizamos y comenzamos a aceptar las cosas dinámicamente, pero construyendo felicidad. Algunos dicen que a veces eso suena como masoquista. No es masoquismo porque ya uno sabiendo de que es un corto tiempo la existencia, sabemos que se están preparando mejores cosas. La otra, orar, instruirnos. Los espíritus nos enseñan a instruirnos porque en la medida que leemos, estudiamos los patrones mentales, la forma de ver la vida y de sentir la vida, cambia. Y el último sería vincularnos a un trabajo espiritual. A veces estamos desanimados, pero encontramos otros que están en peores circunstancias que nosotros, y eso nos hace variar la vida, ¿sí? Por eso en las casas espíritas tenemos algo que se llama atención fraternal. Es la forma de escuchar a otros, la forma de llevarle esperanza a otros. A veces uno en las clínicas ve gente que ora, que lleva mensajes. Eso hace que los problemas de la vida, que son la sal de la vida, como decía Jesús, puedan ser sobrellevados. Por eso el espiritismo es el yugo ligero. Quiere decir que el espiritista no se libra de la ley de causa y efecto, tiene que cumplirla, tiene que sobrellevarla, pero este conocimiento hace que la vida se lleve con más paz, con tranquilidad y siguiendo a Jesús. Hay otro punto también que no hemos abordado en esta mientras recibimos otra llamada, de los
las pruebas colectivas, los sufrimientos colectivos que se dan. Ahora estamos viendo aviones que se caen, tsunamis que arrasan con poblaciones enteras, terremotos que destruyen zonas. Los volcanes. Sí, zonas dejando una estela de sufrimiento, de dolor. Volcanes que hacen ahora con estas epidemias también. Tantas cosas que se están viendo donde hay muchas desencarnaciones colectivas, sufrimientos colectivos de la naturaleza, ¿no? Porque otra cosa es el provocado por el hombre, ¿no? Como estas guerras, estos bombardeos, estas situaciones que es producto del hombre, es el mismo hombre sufrirá los efectos de esos abusos, ¿no? Pero en la naturaleza pasan también desencarnaciones y sufrimientos colectivos para el ser humano. ¿Eso cómo debemos interpretarlo realmente? ¿Qué pensamos? Lo interpretamos de una forma muy clara que lo explica el espiritismo, ¿no? Las deudas que adquirimos en colectividad se pagan también en colectividad, porque los grupos a veces se endeudan, personas que se unen para hacer el mal, países, para equivocarse, países, grupos, etnias que hacen mucho mal, se sintonizan y vienen precisamente y encarnan en el mismo grupo, en el mismo sitio, y tienen que pagar sus deudas de esa forma, ¿no? Inclusive hay personas que dentro de una tragedia resultan ilesas, que no les sucede nada. Precisamente no tenía deudas con ese grupo y era parte de otro grupo, no tenía que vivir otra experiencia. Por eso el principio es claro: lo que en colectivo se hace, en colectivo se paga. En la tierra futura, sí, John, por favor, sigue. Sí, es bueno hacer una aclaración ahí, porque la gente se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo así? Son 300, 400, ¿por qué se caen 61 personas en un avión, no? Porque por esa ley de sintonía, la espiritualidad superior los reúne a la hora, el sitio, el lugar, donde conforme a esa ley en el cual delinquieron, también se liberan. Por eso también Jesús no curó a todos, ¿no? O sea, todo tiene que ver con una ley de sintonía permanente que se da. Porque uno podría pensar, y que algunos están diciendo que es el fin del mundo, ¿no? Que son los signos del fin del mundo, precursores. Y Kardec en la Génesis nos explica que esos signos, porque también hay una ley que se llama ley de destrucción, hay cosas que deben destruirse para mejorarse, como pasa en nuestras vidas, esos signos realmente tienen que verse dentro de nosotros. Es el fin del mundo moral. ¿Cuál es el mundo moral? De que nos liberemos de todos esos procesos que hoy cargan sobre nosotros. Seguimos entonces con una llamada al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, te escuchamos más fuerte, por favor. No repite que no te escuchamos, por favor, más fuerte, te agradecemos. No, ¿Quién no se habla? escucha. No escuchamos. Pronto el teléfono, ahora sí. Aló. Sí, Buenas ¿Tu nombre, por favor? María Bernarda. Yo quisiera saber por qué los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan. Los hombres virtuosos, ¿sí? Las personas que tienen muchas virtudes. No te olvides de que muchas veces lo virtuoso, a menos que sea una reencarnación misionera, no escapan a las leyes del mundo en el cual están. Y muchas veces la participación de ellos en estos procesos es una labor educadora, de ejemplo de cómo asumir las condiciones de la vida. El propio Jesús fue uno de esos ejemplos, ¿no? Jesús vivió como los hombres, con las limitaciones materiales que tenía Judea, con los conflictos políticos, con las intrigas, con las enfermedades, pero él, que era un espíritu de luz, constantemente aprovechó cada momento para dar persistencia del coraje. Es la invitación general, queridos escuchas, es para que la situación que estemos viviendo ahora la asumamos con optimismo, con resignación, con fuerza, para que este momento que tenemos, que es único, que es ese esencial, no lo desperdiciemos. La reencarnación es una bendición, es una psicoterapia de amor divino, es una oportunidad de hacer el bien, en donde estés, con quien estés, porque tú eres único, eres un espíritu inmortal, maravilloso, con potencialidades para hacer el bien a los demás. Recordemos que en la tierra hay personas muy virtuosas, pero no son perfectas. Entonces necesitamos todavía ciertas pruebas que nos ayuden a evolucionar más. Entonces esos virtuosos por eso a veces sufren, porque no son perfectos, y a través de esas experiencias
porque el dolor es una escuela muy grande, ¿no? Y aquellos que son malos, que están actuando mal, no sufren y les va bien, ese éxito es momentáneo. Es momentáneo, es transitorio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen deudas del pasado, pero las están haciendo ahora, ¿no? Están construyendo un sufrimiento para un mañana y van a recibir los resultados de sus actos malos de hoy. Por eso, al malo no debemos envidiarlo. ¿Por qué? Porque ellos después van a heredar las consecuencias de sus actos. No repetir esas conductas. Y el mal que nos hagan los malos no nos da autoridad a nosotros a actuar mal hacia ellos. Vamos entonces a dar gracias por su audiencia en este día. Realmente nos sentimos muy contentos de estar aquí participando. Entonces vamos ya a dar nuestro mensaje de agradecimiento a Dios y de seguir por los caminos del bien, por los caminos de la paz. Recordemos, estamos en el programa Luces para el Alma. Le damos gracias aquí al Control Master, Luis Arnedo, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por la sintonía. Gracias por el apoyo de Liliana, que siempre nos apoya aquí todos los sábados. Y los esperamos el próximo sábado para otro nuevo tema, donde en Luces para el Alma, que pretendemos esclarecer para que nuestras vidas sean mejores, nuestras acciones vayan encaminadas a que mañana estaremos viviendo mejor como espíritus en evolución. Gracias a todos por su escucha y el próximo sábado nos vemos en esta misma hora. Gracias. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.